Pack your bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. With the Star Trek sticker on your Cadillac. I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. Buenas, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver el siguiente tema. Como sabéis, es el primer tema que vamos a ver este año de química. Para empezar, lo que vamos a estudiar va a ser la estructura del átomo y vamos a empezar con un pequeño resumen de algo que ya visteis el año pasado, que serían los diferentes modelos atómicos y algunos conceptos de la estructura y de cómo nombrar ese propio átomo. Al final del tema lo que vamos a hacer es pues ver las propiedades de los elementos químicos en una tabla periódica y vamos a estudiar la configuración electrónica de esos átomos, que sería lo nuevo de este año, ¿vale? Pues bueno, lo primero tenéis ahí el esquema. Veis que tenemos 4 modelos, sería el modelo de Thomson, Rutherford y Bohr. También vamos a ver el modelo de Dalton, que será el primero de ellos. Y por último el modelo cuántico o mecanocuántico, que es el más actual. Hay una pequeña variación de unos meses para acá, ¿no?, con el CERN, pero bueno, vamos a estudiar el mecanocuántico. Y ahí vamos a ver pues orbitales atómicos y configuraciones electrónicas. Pues bien, vamos a empezar con con el resumen. ¿Qué debemos de recordar antes de empezar a estudiar el átomo? Lo primero, como ya sabéis, la materia, si la miramos si la vemos desde un punto de vista microscópico, está formada por átomos, ¿vale? Entre 1803 y 1808, John Dalton planteó una serie de hipótesis para hablar sobre o tratar de explicar cómo estaba estructurada la materia. Para Dalton, la materia estaba formada por átomos, que son partículas indivisibles. La segunda hipótesis diría que los átomos de un mismo elemento químico son idénticos entre sí, es decir, tienen las mismas propiedades y por tanto la misma masa, ¿vale? La tercera hipótesis nos dice que los compuestos químicos están formados por átomos de diferentes elementos químicos, ¿vale? Y en un compuesto, el número de átomos de cada elemento guarda una relación numérica sencilla y constante con el resto. Toma ya. Bien. Esto, para aquí el vídeo y repetir esta última hipótesis un par de veces y tratar de asimilarla, porque no es complicada, pero sí que es verdad que el lenguaje es un poco disperso, ¿vale? El punto 4, durante una reacción química se produce una reordenación de átomos. Lo que forman los reactivos se reagrupan, o sea, los átomos que van a formar los reactivos se van a reagrupar para dar lugar a las nuevas sustancias químicas a las que llamamos productos, ¿vale? Entonces en una reacción química vamos de reactivos a productos. Esos reactivos son sustancias químicas, compuestos, están formados por átomos. Esos átomos dentro de esas sustancias químicas van a chocar entre sí, se reordenan y forman nuevos compuestos químicos o productos. Esta teoría atómica de Dalton, aunque presentaba limitaciones, permitía explicar adecuadamente las leyes ponderales, que son dos y que ya veremos, que son la conservación de la masa y la ley de proporciones definidas, ¿vale? Así a grosso modo, la ley de conservación de la masa dice que en una reacción química la masa conjunto, o sea, la suma de la masa de todos los reactivos, de todos los elementos que echamos al principio de la reacción, tiene que ser igual a la suma de la masa de todos los productos de reacción. Es decir, cuando ocurre una reacción aparecen nuevos productos, nuevos compuestos químicos, pues si sumamos toda esa masa, va a ser la misma que la masa que teníamos inicialmente. Y la ley de proporciones definidas, así a grosso modo, lo que quiere decir es que dos
compuestos químicos, que están formados por una serie de átomos, se combinan siempre en la misma proporción. Es decir, si mezclamos hidrógeno y nitrógeno, pues siempre se van a reaccionar en una proporción de 3 a 1, ¿vale? Es decir, vamos a tener 3 moléculas de hidrógeno por cada molécula de nitrógeno, ¿vale? Eso sería la ley de proporciones definida. Bien, como veis aquí en la presentación, pues decimos que la materia está formada por átomos y esos átomos ponen una serie de estructuras, una serie de partículas, perdón. Estas partículas, protón, electrón y neutrón, se llaman partículas subatómicas, ¿vale? Bien, estas partículas, a lo largo de la historia, se ha tratado de explicar el átomo como si fuera un modelo planetario. En ese modelo planetario, el átomo consta de dos partes. El núcleo, en el que se encuentra la totalidad de la masa del átomo, gracias a los protones y los neutrones que tenéis ahí. Si os fijáis, son los que tienen mayor masa y la tienen muy parecida. Y los electrones, que están girando a su alrededor a grandes distancias en comparación con el tamaño del núcleo. Este átomo, aun siendo neutro, es decir, que no tenga una carga, se puede decir que el átomo, en él, el núcleo está formado por carga positiva, es decir, los protones tienen carga positiva, eso ya lo viste el año pasado, mientras que la carga negativa de ese átomo se encuentra en los electrones, que está en la corteza, de modo que si un átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, pues de forma global ese átomo va a tener una carga neutra. Además, podemos decir que la masa del protón y del neutrón son prácticamente iguales, como veis ahí en el esquema, siendo 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilos, ¿vale? Eso sería en kilogramos. Mientras que la masa del electrón es bastante más pequeña, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Fijaros que de menos 27 kilos, o sea, de 10 elevado a menos 27 kilogramos a 10 elevado a menos 31 kilogramos van 4 ceros, ¿vale? 4 ceros delante de estos números enteros. Entonces la masa del electrón es prácticamente despreciable, ¿no? En cuanto si consideramos la masa del átomo, es muy pequeñita. Y de hecho casi que no se tiene en cuenta a la hora de calcular la masa atómica, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo cositas. Lo siguiente, en el átomo, o bueno, en un elemento químico, está determinado por el número de protones que contiene. Y ese número de protones se le denomina número atómico y se representa por la letra Z. Los átomos del mismo elemento químico, es decir, todos los átomos que sean de oxígeno, poseen idéntico número de protones, es decir, tienen el mismo número atómico, Z. Por otro lado, el número total de nucleones de un átomo, es decir, el número de partículas que se encuentran en el núcleo, que eran los protones y los neutrones, a eso lo vamos a denominar masa o número másico, ¿vale? Y nos diría la masa de ese átomo. Bien. Un concepto importante sería el concepto de isótopo. Y un isótopo lo denominamos como a todos aquellos átomos de un mismo elemento químico, por ejemplo, todos los átomos que tienen el mismo número atómico, que son átomos de oxígeno, perdón, todos los elementos de un mismo elemento químico que tienen distintas masas, ¿vale? Como veis en la figura, serían el número atómico va a ser igual para todos los átomos que forman el oxígeno, pero se pueden diferenciar en número másico. Ese número másico es distinto. Como veis, ese dibujito que tenéis. Estos serían los isótopos de hidrógeno, donde las bolitas rojas representan los protones, las grises el neutrón y las azules el electrón. Como podéis ver, hay 3 isótopos, protio, deuterio y tritio,
El protio tiene un protón y un electrón. El deuterio tiene un protón y un neutrón y un electrón. Y el tritio tiene un protón, dos neutrones y un electrón. Es decir, la diferencia entre esos tres átomos de hidrógeno es que el primero no tiene neutrones, el segundo tiene únicamente un neutrón y el tercero, el tritio, tiene 3 neutrones. Por tanto, se diferencia en el número de neutrones y en consecuencia se van a diferenciar en el número másico, porque recordad que el número másico era masa de protones, perdón, número de protones más número de electrones en un átomo. ¿Vale? Todos los átomos, como ya hemos visto, se van a representar aquí en esta diapositiva, en esta presentación. Arriba aparece una X grande en rojo, arriba un número A y abajo un número Z. Pues todos los átomos se van a representar con X, que representaría el símbolo elemento químico, por ejemplo el oxígeno, pues aquí habría que poner donde hay una X una o si es el sodio habría que poner una N mayúscula y una A, Na sería el sodio. Arriba a la izquierda se le pone el número másico, la masa de ese átomo, y abajo a la izquierda se le pone el número atómico, el número de protones. ¿Vale? Otra cosa que decir, que no he comentado antes, es que el número de electrones en los isótopos se mantiene siempre constante, y el número atómico también, ¿vale? Número de protones. Recordad que lo único que cambia en los isótopos de un mismo elemento es el número másico. Bien, pues hasta ahora lo que hemos visto es que si el átomo, un átomo que forma parte, o todos aquellos átomos que constituyen el oxígeno, que están representados por el oxígeno, todos ellos van a tener el mismo número de protones, mismo número de electrones, pero diferente número másico, diferente número de neutrones. Pues bien, aquellos átomos que tengan el mismo número de protones van a ser átomos de un mismo elemento. Es decir, si tenemos átomos de oxígeno, todos los átomos de oxígeno van a tener un número determinado de protones. Eso, la formación de iones, ¿vale? Lo vamos a ver con este esquemita que tenemos aquí. Si os fijáis, tenemos una tablita donde he puesto catión, neutrón y anión. En la tablita del catión tenemos 1, 2, 3, 4, 5 protones. Y al lado aparece el número de electrones. Así con las tres especies. Vamos a ver primero mejor el neutrón. Un átomo que sea neutro va a tener el mismo número de protones, aquí son 5, y el mismo número de electrones. De manera que los protones y los electrones se van a compensar, esa carga se va a compensar y ese átomo globalmente va a ser neutro. ¿Vale? Cada carga positiva se ve anulada por una carga negativa. Eso sería un átomo neutro. Vamos a coger ese mismo átomo y ahora le vamos a quitar uno de los electrones que tiene. Por tanto, ese átomo va a tener 5 protones y 4 electrones que se representan con el signo negativo. Ese átomo va a ser un catión. Y es un catión porque va a tener una carga positiva. Y ahora vámonos a la derecha de la tabla, anión. Ese mismo átomo que era neutro antes, ahora hemos cogido, él sigue teniendo sus 5 protones y le hemos añadido un electrón más. Por tanto tiene ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones y 5 protones. Ese átomo le sobra una carga negativa y a eso se le llama anión. Se representa, si fuera el átomo de oxígeno, sería oxígeno y arriba a la derecha se le pondría una carga negativa. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que cuando queremos formar, a partir de átomos neutros, queremos formar cationes y aniones, esos cationes y esos aniones únicamente los vamos a obtener si arrancamos electrones de ese átomo, formándose cationes, o si le incorporamos electrones a ese átomo neutro, obteniendo aniones. ¿Vale? Pues bien, yo creo que con esto es un pequeño recordatorio de
del curso anterior, de tercero. Os va a servir para repasar, mirarlo las veces que necesitéis. Si hay algo que no os acordáis, me lo decís. Y por favor, hacer resumen, me lo mandáis ya, no esperéis a última hora, y contestad las preguntas que os pongo en la página, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta luego.